Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del miércoles 10 de abril. Comenzamos nuestro programa en compañía de Jaime Chincha. Jaime, buenos días. Fernando, ¿cómo estás, amigos? Muy buenos días, bienvenidos. La noticia hoy es el pedido de detención preliminar, allanamiento, registro domiciliario e incautación a Pedro Pablo Kuczynski y a otras 2 personas. Es una noticia en desarrollo y acabamos de confirmar esta información en RPP Noticias. Tengo en mi poder el documento de la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios, que detalla que el Ministerio Público requiere se proceda a la detención preliminar por 10 días naturales contra Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gloria Kisig-Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. El Ministerio Público, como hechos precedentes para sustentar este requerimiento, sostiene que los actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido Pedro Pablo Kuczynski y otros como consecuencia de su intervención en presuntos actos de corrupción relacionados a los proyectos denominados, atención que acá está la sustancia, Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, IRSA 2 y 3, Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación, los mismos que fueran adjudicados por Proinversión bajo el marco legal del proceso de promoción de la inversión privada a Odebrecht a través de sus concesionarias. Y en efecto, aquí se dicta mandato de detención preliminar por 10 días a Pedro Pablo Kuczynski Godard y a otras 2 personas. De manera que es el tercer presidente de la República que es sometido a este tipo de medidas de la justicia. Fue el caso también de Ollanta Humala y de Alejandro Toledo, así como Keiko Fujimori, que está actualmente en prisión. Un equipo de RPP Noticias ya está en la puerta de la residencia del señor Kuczynski en el jirón Choquehuanca, cuadra 9, así que en cualquier momento entramos en vivo y en directo con la información, porque además no es solamente el pedido de detención preliminar, sino que en este documento se especifica que hay una orden de allanamiento por 48 horas al domicilio de Kuczynski. Son las 8:10. Durante el día desarrollaremos naturalmente esta noticia con nuestro equipo especial, pero también entrevistando a los juristas y a los allegados al señor Kuczynski, que podrán explicarnos los alcances de esta medida. Regresamos entonces a lo que era nuestro plan inicial, los 100 primeros días de las autoridades municipales y regionales en nuestro país. Comenzamos con el alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, quien se halla en los estudios de RPP. Buenos días, señor alcalde. Felicitaciones por sus 100 días a la cabeza de Lima Metropolitana. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, Fernando, Jaime. Es un gusto de poder estar con ustedes esta mañana aquí en Radio Programas. Durante los últimos días hemos visto declaraciones suyas en la prensa escrita y audiovisual explicando planes desarrollados y financiados para destrabar lo que es la plaga principal en Lima, el transporte urbano. En concreto, usted ha hablado del metropolitano, que ya no quedará en Naranjal, sino irá hasta Chimpucoyo, la vía expresa Paseo de la República, que al cabo de 45 años se ampliará en un 50% para no terminar donde lo hace ahora, sino ir hasta la salida virtual de la carretera Panamericana Sur. Y ha hablado también de la salida de Lima hacia el este, destrabando la Ramiro Prialé. Cuéntenos, por favor, cómo se han hecho posible estos 3 proyectos. Y también, Fernando, hemos hablado de teleféricos, ¿no? Teleféricos en Lima Norte. Lima Norte y Lima Este, que se están ya trabajando. A ver, vamos a lo primero. El tema relacionado con la ampliación de esos 10.2 kilómetros de lo que es el metropolitano es una necesidad. ¿Por qué? Porque esto debió haberse hecho hace más de 8 años atrás, no se hizo. Eso ha sido la materia para que los concesionarios reclamen, además la materia para que le ganen muchos arbitrajes que pasan los 500 millones de soles a Protransporte, y nosotros tenemos que concluir esto. ¿Qué cosa hemos hecho? Como no teníamos físicamente el dinero, hicimos un encuentro con el Ejecutivo para poder lograr una financiación de parte del Ejecutivo. Esto ya se ha dado, se ha conseguido el dinero, es un dinero que va a venir por parte del Banco Mundial
y estamos en el proceso de precalificación y más o menos para la fecha de septiembre debemos de tener ya el otorgamiento de la Buena Pro. Ese es el cronograma. Y tendríamos después de eso aproximadamente 14 meses de obra, es lo que se ha previsto. Esto es algo que está bien avanzado, lo hemos conseguido dentro de este periodo de los 100 primeros días y nos sentimos orgullosos en ese aspecto. Con relación a los teleféricos... Antes de eso, sí. perdón, el tramo de 10.2 kilómetros de Naranjal a Caraballo, ¿verdad? Sí, correcto, es correcto. El tramo que son 18 estaciones que se van a desarrollar. ¿Y cuántos buses? Se van a incorporar también buses una vez que esto esté dado y se está pensando por lo menos en tener unos 70 buses más en un primer momento. ¿Y eso también incluye el tramo de la vía expresa hacia el sur? Por supuesto que sí. Y la idea es ir sincerando las cosas, Jaime, porque lo que ha habido es una relación muy mala con los concesionarios y los concesionarios dicen, mira, yo tengo un marco contractual y no me puedes obligar más allá, ni voy a hacer nada más allá de este marco contractual. Lo que nosotros estamos haciendo en los últimos tiempos, habiendo tenido varias mesas de negociación, estamos abriendo nuevas posibilidades, con la clara expresión de que la municipalidad va a realizar esta ampliación, que va a mejorar las condiciones, que va a haber un patio de maniobras adecuado en la zona. Hoy no se tiene ese patio, se tiene un patio a medias en la zona norte. Y entonces todas esas cosas benefician también a los concesionarios y eso va a levantar el número de pasajeros para llegar a un nivel que es el que ellos también habían reclamado y el que se les había ofrecido en su momento. Hoy en día se están transportando más o menos 500.000 personas por día. El punto de equilibrio, según reclaman los concesionarios, es de 750.000 pasajeros por día. Lo cierto es que tenemos Pero ya las estaciones, tal como se dejan apreciar en las horas punta, es de un aparente colapso. Sí, es que más que colapso es un desorden impresionante, que no tiene un beneficio para el ciudadano. Y nosotros lo que vamos a hacer es justamente con esta ampliación poder distribuir mejor la carga, además de que ya hemos comenzado a hacer algunas cosas concretas. En el centro de Lima encontramos 7 estaciones que no tenían techo, por ejemplo, y los ciudadanos, los pasajeros tomaban el bus a la, digamos, sobre todo en verano, a la ¿no? inclemencia del sol, qué sé yo, también la llovizna del invierno. Sí. Ya tenemos 2 de las estaciones con techos y vamos ¿Dónde a seguir. están estas 2? Están en la zona centro, fundamentalmente. En Emancipación, ¿verdad? Sí. Y lo que se decía en su momento era que esto no se había hecho porque afectaría en estos techos los temas culturales, patrimoniales, lo cual realmente no tiene ningún sentido. Hay que pensar en los ciudadanos y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahí. Vamos a hacer una pausa, alcalde Jorge Muñoz, y retomamos nuestra conversación sobre otros aspectos de la ciudad como seguridad ciudadana y lucha contra la informalidad, de la misma manera que la acción cultural que usted viene impulsando desde la Municipalidad Metropolitana. Pero vamos primero, por favor, a una breve pausa. Son las 8:17, estamos entrevistando al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en los estudios de RPP, pero antes de retomar el diálogo con él, establecemos un enlace telefónico con el congresista Gilbert Violeta, que, como sabemos, fue uno de los impulsores del partido PPK que llevó a la postulación presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Señor Violeta, buenos días. Buenos días, Fernando. Explíquenos, por favor, cuál es el fundamento jurídico de esta orden de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski y otras 2 personas, habida cuenta de que él estaba sometido ya a restricciones judiciales. Fernando, esa es la pregunta que nos hacemos todos los peruanos, porque el señor Pedro Pablo Kuczynski, hasta donde sabemos, viene colaborando con todas las diligencias judiciales, con toda la investigación que viene a realizar el Ministerio Público, el Poder Judicial. Quiero recordarles lo siguiente: el señor tiene un impedimento de salida del país a la que él mismo se llamó, tiene las cuentas financieras bloqueadas, hay información tributaria, viene colaborando con todas las investigaciones que se están realizando. Creo que hay alguna dificultad con el teléfono que usted está usando, señor Violeta. Si es que puede, por favor, acercarse más, lo comprenderemos con más facilidad. Sí, Fernando, no sé si me escuchan mejor. Acérquese al teléfono, por favor. Lo que le decía es que no hay ningún elemento que justifique
una restricción de libertad de esta naturaleza, porque él viene colaborando con todas las decisiones, con todas las investigaciones judiciales del Ministerio Público. No olvidemos que él se allanó al impedimento de salida del país, que abrió sus cuentas financieras, en fin, toda la información que supone una investigación. Pero ¿qué es lo que la Corte dice? ¿Sabemos qué es lo que la Corte ha dicho como argumento para tomar esta decisión judicial? Le explico que él se acaba de enterar igual a través de los medios. No conocía de esta resolución, acaba de conversar hace un par de minutos con su abogado también desconocía de esta resolución. Yo tengo aquí la resolución, señor Violeta. Señor Violeta, aquí tengo la resolución y es un documento de la Corte Superior de Justicia Especializada y ya aterriza en casos concretos respecto a los argumentos para pedir, no es prisión preventiva, no hay que confundir, es un pedido de detención preliminar por 10 días y no sé usted, pero la impresión que da es que como congresista de la República, integrante del Poder Legislativo, mal hace usted en fustigar una decisión del Poder Judicial. Hay una interferencia en lo que son las investigaciones, porque digamos, las investigaciones tienen que ser transversalmente para todos si la justicia lo considera así. Sin lugar a duda, pero yo no estoy hablando como abogado del señor Kuczynski, yo estoy hablando como amigo del señor Kuczynski, como ciudadano y además como militante de una organización que se... Recuerde que Keiko Fujimori tiene prisión preventiva justamente por obstaculizar el trabajo de la justicia desde el chat La Botica. Pero escúcheme una cosa, yo no creo, Jaime, que en este tema sea comparable con el caso de la señora Fujimori. No, solamente me refiero a las formas. Ah, bueno, pero en las formas por eso será su abogado quien me explique. A mí me han preguntado cómo se encuentra el señor Kuczynski y qué opinión tengo yo. Yo soy la misma opinión sin conocer el detalle del proceso. ¿Ha hablado usted con el señor Kuczynski? Yo acabo de conversar hace unos minutos, básicamente me he acercado porque conozco el delicado estado de salud que él tiene hace un buen tiempo. ¿Qué le ha dicho el señor Kuczynski? Bueno, está muy sorprendido, está afectado, y en fin, yo no he podido hacer más que sencillamente saludarlo, expresarle mi solidaridad y retirarme, porque no he trabajado y hacer nada más al respecto. Y ya será su abogado, en todo caso, quien explique los detalles de esta medida y las circunstancias en las que se están dando y en todo caso que hagan las valoraciones jurídicas. ¿Quién es el abogado para este caso del señor Kuczynski, señor Violeta? El abogado de todos los casos del señor Kuczynski es el señor César Nakazaki. César Nakazaki, que trataremos de buscar contacto con él para saber cuáles son los argumentos que ha usado la Corte y cómo piensa defenderlo. Muchas gracias por su primera reacción, señor Gilbert Violeta. Bueno, vamos a retomar nuestra entrevista con el alcalde Jorge Muñoz después de una breve pausa. Son las 8:25, estamos ya entrevistando al alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, con motivo de cumplirse los 100 primeros días de su gestión municipal. Nos ha hablado de los proyectos de transporte, tanto en el norte de Lima como en el sur, que es la vía expresa, sobre la cual nos dará algún detalle, como la salida Ramiro Prialé. Sí, faltaba sobre la vía expresa, porque hay una discusión sobre el peaje. Pero yo quería retomar, antes de entrar en esto, Jaime, brevemente al tema de los teleféricos. El tema de los teleféricos también ya es una realidad. Hemos iniciado el estudio de demanda para poder tener un teleférico que una lo que es la línea 1 del metro con el metropolitano, pasando por las alturas de San Juan del Lurigancho e Independencia. Y vamos a interconectar esas zonas también. Vamos a lo que preguntas de la vía expresa. Peaje, porque la gente escucha peaje en el contexto de Odebrecht. Pero lo voy a explicar. Por favor. A ver, esta es una necesidad que se tiene de poder tener completa la vía expresa hace 45 años o más. El proyecto original. Esto llegaba desde Barranco hasta San Juan de Miraflores y conectaba la Panamericana Sur y se ha ido dejando en el tiempo. En el año 2013 se firmó un contrato de concesión en la municipalidad, correcto, y que después estuvo en ejecución con la siguiente gestión. Discúlpeme, alcalde, una vez más por esta circunstancia excepcional. Vamos a ir con nuestro equipo especial a las inmediaciones de la casa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Si hay ahí nuestro compañero Carlos Villarreal. Carlos, buenos días.
Buen día, Fernando. Buen día, amigos oyentes y televidentes. Así es, estamos únicamente a la espera del desarrollo de esta diligencia, luego de que el Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski. Aquí estamos en su casa ubicada en la 9 del Jirón Choquehuanca, en el distrito de San Isidro. En la puerta de estacionamiento de esta vivienda, es una puerta de color plomo, hay 3 integrantes de la Policía Nacional de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, ¿no? Los que nos escuchan por radio, están ellos justamente resguardando la puerta, visten chalecos de color negro, ¿no? Y hay otro efectivo más en la puerta principal, ¿no? En la puerta que da hacia el patio interior y también hacia los ambientes de esta vivienda. Bueno, estamos esperando la llegada de representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial para que se cumpla esta diligencia. Estuvo por aquí Gilbert Violeta, congresista de la República, ya se retiró, y estamos esperando también la llegada del doctor César Nakazaki, que es abogado justamente del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Pero, como ustedes comprenderán, hay expectativa de... ¿no? La detención preliminar del expresidente de la República. Adelante, estudios. Muchas gracias, Carlos, por estas informaciones desde el domicilio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el distrito limeño de San Isidro. Señor alcalde, ¿quería usted culminar lo que nos decía de sus proyectos de transporte urbano masivo? Sí, entonces estaba explicando esta vía expresa, que es una petición, un anhelo de los ciudadanos para llegar a conectar Barranco con la Panamericana Sur. La idea de esta vía expresa es también darle a los ciudadanos un desfogue. Javier Prado, por ejemplo, colapsa porque mucha gente que va buscando la Panamericana, Angamos también, Benavides, la Costa Verde, quienes van por Huaylas. Entonces la idea es tener esta suerte de desfogue. Se ha preguntado cómo es la obra. La obra tiene 2 carriles que son de ida y de vuelta, libres. Y hay también un carril rápido, que es un carril express, digamos. Un carril express para quien quiera pagar y quien quiera ir más rápido. Para quien se haga una idea, sobre todo nuestros oyentes, en la Panamericana, por ejemplo, cuando se encuentra con el peaje de Villa, se encuentra con las casetas de peaje que vendrían a ser los carriles, y hay un carril que pasa directo. Algo así sería. Así es, eso es correcto. Ahora, lo que nosotros hemos dicho... No es que toda la vía expresa va a ser con peaje. No es que toda la vía expresa. Yo lo he puesto sobre la mesa, lo he explicado. Y estamos nosotros siendo los primeros que vamos a ser muy firmes en evaluar estas cosas y hacer que no exista ningún acto de corrupción. Tanto más que la empresa concesionaria era y seguirá siendo Graña Montero. Así es. Díganos, por favor, qué modificaciones se introducen en el contrato para tener garantías de que no habrá corrupción. Hay una modificación esencial. Nosotros estamos iniciando esta relación con una cláusula anticorrupción, que va a ser una adenda, evidentemente, y eso se va a llevar al MEF para que el MEF vea que hay este equilibrio, que no se altere el contrato. Además, hemos pedido el control concurrente de la Contraloría General de la República y, como dije hace un momento, Fernando, nosotros vamos a ser los primeros censores de que no haya ninguna situación que afecte lo que es la integridad de una obra de esta naturaleza que se necesita y se requiere. O sea, para que quede claro entonces, ¿de la vía expresa se va a pagar de ida y vuelta el peaje? Hay zonas de ida y de vuelta, sí. De ida y de vuelta. Sí. Si alguien quiere ir rápido por esta vía sin congestión, paga un peaje. ¿Cuánto es el costo? ¿Se tiene pensado? Eso se está todavía evaluando, va a ser parte de lo que se va a poner en la adenda que se va a llevar al MEF. Y va a ser una cosa bastante módica. Pero optativa, no obligatoria. Optativa, absolutamente. Esa es la idea. Y además hay otra cosa buena en este proyecto. Producto de las conversaciones que nosotros estamos teniendo, se va a dejar la reserva para el metropolitano, para la ampliación del metropolitano. Nosotros tenemos un metropolitano que termina en Matelini hoy en día y con esto podríamos estar llegando hasta San Juan de Miraflores. Entonces, eso también es muy positivo, sin duda, dentro del concepto de la ampliación de estos kilómetros, ¿no? Regresamos a tomar contacto con nuestro compañero Carlos Villarreal delante del domicilio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha estado desde un principio, ¿no? Sí. Renzo Miranda, uno de los abogados de Pedro Pablo Kuczynski, declara a la prensa, RPP en directo. La defensa seguramente de la señora Gloria Jesús Wagner se va a pronunciar al respecto, ¿no? Disculpe, estamos en vivo. Quería consultarle, estamos en vivo para RPP.
arbitraria. Totalmente arbitraria porque nuestro patrocinado tiene fehaciente. La Fiscalía ahora nos sorprende con una disposición ampliando la investigación por organización criminal sin ningún sustento contra la señora Jesús y contra el señor José Luis. Vamos a apelarle, evidentemente. Entonces, ¿esta medida no es necesaria, cree usted, para garantizar justamente la investigación? ¿Perdón? ¿Esta medida no es necesaria para garantizar justamente la investigación? Bueno, la investigación está garantizada en el momento en el que nuestro patrocinador es una familiar para no salir del país. O sea, siempre hemos tenido disposición, lo que hemos entregado toda la documentación, incluso hemos entregado documentación de la Contraloría, de SUNAT, con la que el Ministerio Público no contaba y que el Ministerio Público nunca solicitó. Es decir, nuestro patrocinado ha realizado actos de colaboración que el Ministerio Público... de colaboración que el Ministerio Público no hizo para cumplir su tarea. ¿Este es un paso previo para la prisión preventiva, consideran ustedes? Vamos a evaluar la resolución y cualquier audiencia la enfrentaremos con todos los argumentos de defensa que hemos... ¿Qué ha motivado al fiscal Pérez para pedir esta medida de... ¿Perdón, señorita? Vamos a entrevistarnos con nuestro patrocinado, es una medida que vamos a aplicar y estamos llanos para responder cualquier cosa. ¿Qué cree usted que ha motivado entonces al fiscal Pérez a pedir esta detención preliminar? Bien, el fiscal Pérez lo que ha hecho es emitir una disposición ampliando la investigación por organización criminal. Nosotros hemos sido notificados con esta disposición hace solamente unos días. Ha tomado la declaración de nuestro patrocinado durante más de 7 oportunidades. Y lo que nos sorprende es que no haya dado nada más adicional de lo que ya está en investigación. O sea, lo único que ha hecho es solicitar una orden de detención preliminar por lo que ya había en la investigación desde hace bastante tiempo. Los testimonios de los funcionarios de Odebrecht han dado cuenta de que todos los pagos que se realizaron a la empresa Westfield han sido producto de una actividad lícita, o sea, es dinero lícito el que se ha utilizado para pagar a Westfield. Los funcionarios del Banco de Crédito que también han trabajado en la asesoría financiera conjuntamente con Gerardo Sepúlveda, también han dado cuenta de que el señor Kuczynski no estaba inmerso en las operaciones de operación financiera y también han dado cuenta de que todas las asesorías han sido asesorías reales y fehacientes y no asesorías pantalla encubiertas un segundo, como dice la Fiscalía. Hay un último dato antes de empezar, si me permiten, para conversar con mi patrocinado. Hay un peritaje que la Fiscalía impuso en el que se solicitó que se evalúen si los actos de asesoramiento eran actos fehacientes, actos reales y actos necesarios. Solicitamos que se instale un grupo de trabajo policial y hasta el momento, después de varios meses que la Fiscalía solicitó esa investigación y que nosotros ofrecimos ese perito del parte, la Fiscalía no lo ha realizado. Entonces, si en esta pericia necesitan una orden de detención preliminar, consideramos Miranda, entonces, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, uno de los que forma parte de su defensa legal, ingresando en estos momentos a la vivienda. Adelante, estudios. Muchas gracias, Carlos. Hemos escuchado al señor Renzo Miranda del equipo de abogados de Pedro Pablo Kuczynski, que naturalmente considera que la decisión tomada por la Fiscalía no tiene ningún fundamento jurídico. Retomamos nuestra conversación. Disculpe usted, señor alcalde, pero conoce mejor que nadie la vida política. Está hecha de interrupciones e interferencias, pero hay que mantener la continuidad de la acción. Y nos estaba contando la acción que lleva a cabo usted, especialmente para la salida de Lima, por el norte primero, por el sur seguro y hacia el este en tercer lugar, que veremos después. Así es, eso es cierto, Fernando. Además, hay un déficit de infraestructura en nuestra ciudad, hay un déficit de planificación y en los últimos tiempos hay obras que no se han realizado, no se han puesto al servicio de los ciudadanos y eso es lo que nosotros queremos justamente con estas obras que hemos mencionado, ¿no? Ponerlas estas obras al servicio de los ciudadanos. Usted dice obras pendientes justamente. ¿Qué pasó con el túnel de La Molina? Bueno, ese es un tema que también se está buscando relanzarlo. Hace unos días atrás hemos recibido la visita de 2 alcaldes, el alcalde de La Molina y el alcalde de Surco, que están muy interesados en poder hacer esta obra de nuevo o ponerla, digamos, en ejecución. Eso es algo que se está evaluando, todavía no tenemos una visión definida, pero también podría ser una necesidad a ser atendida en la medida en que tengamos el financiamiento del caso. Vamos a hacer una pausa, señor alcalde, y ya hablaremos entonces sobre otros temas de los primeros 100 días de su gestión a la cabeza de Lima Metropolitana.
Son las 8:48, estamos entrevistando al alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, que nos ha explicado las obras más importantes para destrabar o para concretizar en mejora del transporte de Lima. ¿Se da cuenta usted, lo ha dicho, solamente para la vía expresa sur hay que expropiar 700 predios? También algunas expropiaciones para ampliar en 18 estaciones el metropolitano hacia el norte. Y Ramiro Pralé, otras expropiaciones. Usted sabe que muchos han fracasado en ese tabú de nuestro país, pasarse años en contemplaciones antes de priorizar el servicio público expropiando. ¿Posee usted el liderazgo necesario para impulsar estas expropiaciones en un plazo relativamente corto? Lo vamos a hacer, Fernando, y un tema que yo creo que es muy importante es que nada tarda tanto como lo que no se comienza nunca. Entonces nosotros tenemos que comenzar por los puntos que tú has mencionado, y para eso hemos armado y estamos terminando de armar un equipo con abogados, sociólogos, ingenieros, para poder hacer una suerte de fuerza común y trabajar en las expropiaciones, sea en las expropiaciones del sur, sea en las expropiaciones que tienen que hacerse en la zona de Ramiro Pralé, que también hay un número importante, o las expropiaciones que son mínimas, pero que las hay también en la zona de la ampliación del metropolitano. Mire todo lo que pasó en el caso Línea Amarilla, ¿eh? En el caso Línea Amarilla, primero se dijo una cosa, de ahí se cambió a otra. Sí. ¿Qué garantía hay de que se mantenga un solo discurso y sobre todo se le ofrezca a la gente un justiprecio? Porque ahí está el kit del asunto. Sin duda, Jaime. Lo más importante de nuestra gestión, que es una gestión que tiene muy claro dónde tiene que ir, y ese liderazgo nos lleva a nosotros también a poder enfrentar las explicaciones del caso con toda la transparencia debida. Yo, ustedes lo saben, todos los meses rindo cuentas. De hecho, ayer hemos rendido cuentas de estos primeros 100 días también a todo el periodismo, a la opinión pública en general. Y ahí es donde nosotros vamos contando qué cosa es lo que puede haber o qué cosa puede pasar. Además de las expropiaciones, hay también interferencias que tienen que ver con empresas prestadoras de servicios, por lo general, que en las vías estas donde se pretenden desarrollar las obras, tienen sus instalaciones. También tenemos que trabajar eso. Pero eso yo lo tengo muy claro, el equipo que está trabajando conmigo también, y vamos a desarrollar y llevar a cabo todos los proyectos que nos hemos propuesto. Compromiso tomado. El otro campo en que se requiere de su liderazgo vigoroso es la lucha contra la informalidad. Lo hemos visto ayer en la avenida 28 de Julio, pero hay vendedores ambulantes en muchos otros barrios de nuestra capital, y hay también informalidad en el transporte por los colectivos ilegales y las combis ilegales que además se acumulan cientos de papeletas. Sin duda. Fíjate, con relación a esto último de la acumulación de las papeletas, nosotros ya hemos presentado al Congreso un proyecto de ley que esta acumulación de papeletas, de faltas administrativas, termine convirtiéndose en un ilícito penal. Eso está puesto en la mesa de los congresistas. Espero que lo puedan trabajar y que pueda haber una respuesta, sea positiva o negativa, pero por lo menos que la norma se discuta. Y yo creería que con un poco de buena voluntad esa norma podría salir, y eso nos serviría como una herramienta también para hacer que las personas insensibles, contumaces, que están en el transporte, tengan una sanción adicional que se pueda prever y que ellos sepan que... Se refiere a los taxis colectivos. Me refiero a todos los que acumulen sanciones. Claro, pero ¿qué hacemos con los taxis colectivos que además compiten en los mismos paraderos de los buses alimentadores? Ahí paran en la luz verde. Ahí hay un tema complejo, Jaime, que lo hemos discutido. Fíjate, por ejemplo, el Corredor Azul, que está muy cerca de donde estamos nosotros. Y he puesto este ejemplo más de una oportunidad, pero quiero ponerlo de nuevo porque es muy gráfico. El Corredor Azul tenía planificado tener un número determinado de buses en la avenida Arequipa. Esas licitaciones no se han dado. Es decir, la oferta que se ha logrado es menor. Y entonces, al haber una oferta menor, hay ciudadanos que con sus carros particulares terminan supliendo esa falta de oferta y hacen la labor de estos taxis colectivos, lanchones, vehículos informales. Entonces tenemos que
hacer que efectivamente la oferta se termine de completar, pero por otro lado tenemos que lograr también una fiscalización. Pero hay, digamos, una proyección en el trabajo para desaparecer los taxis informales o colectivos, ¿o qué hacer? La hay que viene con un tema de fiscalización y el lanzamiento de la oferta que se necesita en la Avenida Arequipa. Ahora, esto también va a ser un tema que va a pasar por una suerte de interrupción como las que estamos teniendo ahora, porque se viene la ATU, ¿no? Y estamos en plena... cierto retraso, ¿eh? Por eso, ahí viene el tema de las interrupciones, Fernando, precisamente. Estamos a la espera que se termine de formar el directorio para que y además, a través de la ATU también se pueda las interrupciones han sido un constante en esta entrevista. Le agradecemos por haber venido, pero le queremos pedir, por favor, que se comprometa a venir en las semanas siguientes, porque nos ha tocado un día de chubascos informativos. Comprenderá usted, sin duda que sí. Pedro Pablo Kuczynski es la noticia en este momento. Sí. Y yo estoy comprometido a seguir informando y a seguir dialogando con ustedes y con los ciudadanos como corresponde. Queda invitado entonces porque hay temas pendientes importantes como la política cultural que está usted impulsando. Los ambulantes. Esta promesa de hacer una política de promoción de valores ciudadanos y morales en nuestra ciudad. Quedan pendientes esos dos temas para su próxima entrevista. Que es fundamental, Fernando, ¿no? O sea, trabajar con valores para poder desarrollar una mejor ciudad y construir ciudadanía. Muchas gracias por su presencia y felicitaciones por los 100 primeros días a la cabeza de nuestra capital. Hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias. Son las 8:55, hemos recibido en los estudios de RPP a la congresista Maritza García de la bancada de Cambio 21, pero antes de hablar con ella nos dirigimos telefónicamente a la ex congresista y ex candidata presidencial Verónica Mendoza. Buenos días, señora Mendoza. Buenos días. Muy buenos días, Fernando, Jaime y a todos los radioyentes y a la congresista, por supuesto, también. Gracias. Queremos naturalmente conocer su reacción sobre dos puntos. Uno que ya teníamos previsto, que es la posición de su movimiento político sobre el conflicto en las Bambas y cómo solucionarlo. Pero la actualidad impone preguntarle antes sobre esta decisión judicial, 10 días de prisión preliminar impuestos al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por cuya elección en la segunda vuelta usted intervino favorablemente. Creo que realmente es penoso para el país que estemos una vez más ante el caso de un expresidente procesado por corrupción. Pero es importante recordar que lamentablemente no se trata del único, sino que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia están hoy siendo procesados por delitos de corrupción. Y creo que la principal enseñanza de este hecho es que no se trata solamente de responsabilidades individuales que tienen que ser investigadas y sancionadas, sino que hemos tenido reglas de juego y un sistema que han permitido y promovido la corrupción. Por eso creo que es fundamental sacar las lecciones de esta triste historia e impulsar cambios de fondo, cambios en la política, y ahí creo que es fundamental impulsar el debate de la reforma política y cambios también en el sistema de contrataciones del Estado. Antes de pasar a ese tema, señora Mendoza, hay algunos partidarios de Pedro Pablo Kuczynski que ya están reaccionando conforme avanzan los minutos de conocer esta noticia y atribuyen el hecho como a un exceso debido a que el señor Kuczynski estaba impedido de salir del país y eventualmente venía colaborando con la justicia. Usted, como bien anotó Fernando, al haber apoyado al señor Kuczynski en el 2016, ¿piensa igual que estas personas, que es un exceso esta detención preliminar al señor Kuczynski? Primero quiero precisar que nuestra posición en la segunda vuelta de las elecciones del 2016 fue la de cerrarle el paso al fujimorismo. Ese fue el sentido de nuestro voto. Claro, pero apoyando al señor Kuczynski. Siempre fuimos claros, sin embargo, en señalar sus responsabilidades como lobista y promotor de sectores empresariales. Eso por un lado. En segundo lugar, más allá del caso particular, del cual no tengo detalles, no he leído la resolución, no tenemos información precisa que habrá que analizar en cuanto se vaya haciendo pública, creo que lo que hay que ver es el tema de fondo. Si no hacemos
cambios en las reglas de juego de la política y de la economía, esta triste historia se va a repetir, por más que mandemos a la cárcel a los actuales corruptos, porque tendremos nuevos corruptos en adelante. Entonces, respecto del otro tema, señora Mendoza, reglas de juego. El tema de las Bambas, creo que van a tomar una, digamos, posición oficial como movimiento político hoy sobre las Bambas. Quisiera que nos adelante cuál es esa posición y también si usted tiene conocimiento de la trayectoria del que ha fungido como asesor del señor Gregorio Rojas, señor Jorge Paredes Terry. Hoy en la mañana, Fernando, hemos presentado un documento que plantea una serie de medidas y propuestas, no solamente para atender el conflicto específico de las Bambas, sino también para establecer nuevas reglas para una nueva minería responsable, desde el punto de vista económico, ambiental, pero también social. Y hemos planteado, por ejemplo, entre las medidas concretas, que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad por el grave error de haber aprobado la construcción de una carretera, una vía nacional, sin haber consultado ni compensado a las comunidades que dicha carretera atraviesa. De acuerdo, pero ¿reprueba usted que esa vía haya sido bloqueada de manera ilegal? A ver, el tema es que, como en todos estos casos, las comunidades suelen recurrir a los canales institucionales para hacer su denuncia, pero no son escuchadas. Y no es sino hasta que ejercen su derecho de protesta, hasta que toman una carretera, que recién el Estado y la opinión pública nacional los atiende. Claro, pero lamentablemente, señora Mendoza, lo que hay que poner en contexto, no solamente las justas demandas de las comunidades, que son evidentemente atendibles, es la ley. Si el imperio de la ley se desarma, esto se vuelve la anarquía. No es solamente impedir el paso de los camiones que trasladan el mineral, sino también haberle tirado piedras a los helicópteros, haberle tirado piedras a los buses policiales. Usted sanciona, condena esa clase de acciones, porque eventualmente, si usted llega a ser gobierno y le pasa una cosa así, tendría que hacerlo, porque el imperio de la ley es transversal para todos. A ver, en primer lugar, nosotros siempre hemos condenado y condenamos todo acto de violencia y toda agresión, que tiene que ser investigada y sancionada. Y efectivamente, tiene que respetarse la ley, pero quien debiera en primer lugar respetar la ley es el Estado peruano, que en este caso no la ha respetado. Por ejemplo, aprobando la construcción de una carretera sin consultar a las comunidades. Pero lo que usted está diciendo es que si el Estado peruano no respeta la ley, ¿la gente también debe irrespetar la ley? No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que para poder ejercer legítimamente su autoridad, el Estado tiene que dar el ejemplo respetando las propias normas que aprueba. Por eso tiene que compensar Mendoza a las comunidades, tiene que indemnizarlas por la contaminación ambiental que están sufriendo cotidianamente. Y quiero plantear un punto más. Brevemente, por favor. Sí, entiendo que se nos acaba el tiempo. Sí. No puede ser que los 2.000 millones de soles que va a costar el asfaltado de la carretera lo vayamos a pagar todos los peruanos y peruanas. El compromiso original en el proyecto era que la minera iba a pagar el asfaltado de esta carretera, que ella utiliza principalmente, y creo que así debiera ser. Muchas gracias, señora Verónica Mendoza, por sus explicaciones. Tomamos nota de que hay un documento publicado hoy, buscaremos leerlo, que nos dice que se trata de nuevas reglas para nueva minería. Muchas gracias por sus declaraciones. Buenos días. Señora Mendoza. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación ahora sí con la congresista de Cambio 21, Marisa García.